Ok. Bueno, Eli, primero, felicitarte por la eficiencia que has tenido, eficiencia y eficacia en términos de producción de conocimiento. Creo que Gracias. comprueba que una vez más, que el conocimiento, que los datos que existen hoy puestos en el mundo, que es Internet, es decir, la capacidad que tenemos hoy de tener disponible información, no significa que la tengamos, lo que pasa es que seguimos siendo malos para buscar, no significa que ya no esté la información puesta. Entonces, creo que comprobamos eso. Entonces, creo que ha habido mucho avance, yo estoy muy contento con el avance, creo que ha sido muy sólido y además muy puntual respecto a lo que se ha pedido. Y entonces, justamente a seguir ese camino de mucha dureza y además rapidez, porque eso es otra cosa, ¿no? Comprueba nuevamente que la producción de conocimiento en términos de un alumno de gastronomía que tiene intereses científicos, que quiere continuar creciendo, es que lo único que tiene que hacer es encontrar un modelo para funcionar. No significa que sea tonto, sino significa que necesita un lugar y una metodología. Entonces, de verdad, felicidades por eso y voy a empezar Gracias. a compartir la pantalla para explicarte un par de cambios que hice nada más. Ujú. No tenemos noticia aún de las entrevistas, ¿verdad? Sí, Vale. la anestesióloga me dijo que solamente podía los fines de semana, porque entre semana, Perfecto, por la carga de trabajo que hay, pues se le supongo. dificulta mucho. Entonces, que si los fines de semana, sea sábado o domingo, mañana o tarde, ella está disponible. Buenísimo. El gastroenterólogo me dijo que quizá pueda este jueves, que lo iba a checar. De hecho, ayer estuve hablando con él, que lo iba a checar, pero que quizá pueda este jueves. Quedó de confirmarme hoy. Y Ahora te cuento horarios porque tenemos un par de um, cosas que atender y está medio en joda la vida el jueves, ok. pero ok. ¿Y el otro? Y la nutrióloga me dijo, ya le mandé las preguntas y todo, está muy interesada en el tema. Ok, Me dijo que le diera esta semana para ella prepararse súper bien y que para la siguiente semana con todo gusto. perfecto. Si la podríamos liberar la primera, al menos este fin de semana, el jueves, este jueves de preferencia, Eli, no, porque te voy a comentar ahorita, Ajá. hay muchas cosas pendientes y hay un montón de saturación de actividades, a menos que pudiéramos coincidir en un horario como en la tarde, es decir, alrededor de 1 a 4, de 1 a 5 o de 2 a 5 más o menos. Y ahorita te digo por qué. Ok. Y de ahí en fuera, sábado y domingo, el sábado yo lo único que tengo que hacer es en la noche, a las 7 de la noche, tengo una conexión en vivo en un portal en Facebook. Es una entrevista que me hacen y ya. Si quieres Ok. sábado o domingo, no me avísame, Ok. Sí, yo me pongo de acuerdo hoy con ella y ya le aviso. Hoy mismo. porfa. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias. Y lo del doctor, porfa, nomás sí confirma lo del jueves. Estaría increíble que fuera la próxima semana, te lo agradecería mucho, Ok. pero si él no puede y solamente puede el jueves, yo no tengo problema, nos adaptamos, pero sí, porfa, que lo consideres para que sea de 1 a 5, o A sea, en 5. ese margen. En ese lapso. Si quiere de 2 a 3, si quiere 3 a 4, lo que quiera, pero en ese margen de 1 a 5, porfa. Ahora te digo Ok. por qué. Vale. Bueno, creo yo que está tomando forma tu carpeta, ¿no? La estás viendo, ¿no? Sí, ¿Sí la ves? sí, sí la Vale. veo. Eh, Está tomando forma la carpeta, está tomando forma la investigación, estoy muy contento porque es importantísimo, tú bien lo sabes, no lo toca explicar, el llevar un orden, Así ¿no? es. Desde el inicio nos permite ir nada más haciendo más grande el modelo e ir incorporando cosas, cosa que esta Ujú. va a empezar a suceder ahora. Entonces, hice una carpeta, ordené todo lo que tenga que ver con administración, es decir, Ujú. cronogramas, documentos, cartas, en fin, ahí van a quedar, ¿no? Para efectos de tenerlo, pues, digamos, organizado en una carpeta nada más que sea de esto, que no tenga que ver con academia, sino más bien con solo cosas administrativas. Si tienes alguna otra cosa que agregar, ahí estaría Lo muy bien. agrego. Ok. Los currículums de los personajes y eso, hay que pedirlos, porfa. Sí, de hecho, como separó por cada, bueno, individualizó a cada doctor, ahí Ujú. mismo, en las preguntas, antes puse pues el logo de, um, de CIG México, puse nombre, especialidad y abajito Buenísimo. puse breve reseña de
de ustedes. ¿Te los mandaron? Todavía no me los mandan, pero me los van a Vale. mandar. En cuanto los tengas, hay que agregarlos como documentos aparte, nada más para tenerlos de reserva. Esto es importantísimo porque es como una bibliografía. Pues al final, si no lo tenemos, si de pronto es un agujero. Mira, ayer se lo explicaba a uno de los chicos, ahora te voy a contar. Cada una de las cosas que yo voy pidiendo, más allá de que, y eso creo que a ti te queda claro, pero cada una de las cosas que yo voy pidiendo no son caprichos o no son tareas inútiles, sino tienen un sentido de protección de la información y de protección de nuestra investigación. Si yo noto un hueco, esto es como un barco, el Titanic era maravilloso, único, inigualable, y resulta que se estrelló contra un pedacito de hielo y ¡puf! Adiós barco, ¿no? Entonces, esto es lo que no quiero. Lo que quiero es ir protegiendo ciertos huecos o ciertos agujeros que nos permitan, argumentativamente hablando, tener claras cosas para cuando nos las pregunten. Y si no nos las preguntan, pues no importa, ahí está. Es decir, lo mismo que estamos haciendo con la bibliografía, exactamente igual. Si yo entrevisto a alguien, bueno, quiero saber quién es. Y entonces necesitas, oye, sí, pero él no tiene credenciales. Bueno, esta es la persona. No estoy diciéndote que es mi compadre, no lo entrevisté solo por eso. Si es mi compadre y coincide, pues qué bueno, pero si no, bueno, pues al final aquí están sus credenciales. Y eso son huecos pequeñitos en donde se nos puede empezar a colar agua, porque de pronto la gente empezará a preguntar. De todos modos preguntan, pero, y es más, la obligación académica es preguntar, pero hay que estar protegidos, ¿no? Bueno, hice otra carpeta que se llama aproximaciones y resultados, que aquí vamos a ir dejando todo. Esta es la que hice yo, este documento, ¿no? Por si vamos vaciando cositas. Metí aquí lo de las gráficas, metí aquí lo de la línea del tiempo y aquí puse lo de la bibliografía, ¿vale? Ok. Trata, en la medida de lo posible, de tener dos documentos, el que está en Word, así normal que subiste, y uno editable en línea, para que yo pueda a lo mejor comentarlo directo. Sí, ese es el problema es que son el gráficas. problema. Ajá, entonces lo intenté hacer en Drive y no, la verdad es que no supe cómo y por eso lo Es un hice rollo. así. Te entiendo. Ajá. Y, o sea, a lo que me refieres para los próximos, porque la verdad es que yo entiendo con las gráficas, fotos y demás. Ese es el único problema con esta fórmula del Drive, que al final, a ver, no nos vamos a poder estudiar Drive 1, 2 y 3, ¿verdad? Para poder hacer esto. Ya es demasiado. Entonces, bueno, pero en la medida de lo posible. Si no, lo comentamos en reunión o yo agrego comentarios, ¿no? Luego, las entrevistas ya te lo... Ah, es un dálmata, verlo. ¿Cómo se llama? Sí, es un dálmata. Tesa. Está enorme, ¿no? Sí. Chulada. Aparte es color chocolate. Sí, lo vi como marroncito. Qué rico. Ajá, es Está bonito. chocolate. Oye, bueno, entonces, bueno. Textos de revisar, te acabo de agregar los de la parte... No sé por qué dice aquí carpetas sin título. No. Te puse aquí en metodología de la investigación el 5 y 6 que ya están disponibles para ti, ¿no? Para que los puedas revisar. Voy a borrar esta carpeta que no tiene ningún sentido que esté aquí. Bueno, te voy contando primero porque ha aparecido aquí nuevo. ¿Sí me oyes bien, verdad? No. Sí, perfecto. Vale. 1. El miércoles pasado tuve una reunión con el equipo. Esto es importante que te lo comente porque es una reunión normalmente que hacemos o que tratamos de hacer una vez al año al menos, ¿no? En términos de ponernos al día. Es un equipo que vengo yo trabajando con ellos desde 2016, justamente. Entonces, trato de al menos una vez al año reunirnos físicamente. Este año fue imposible. El año pasado fue imposible en términos de agendas. Se planea para noviembre, no se pudo, pero este año pensábamos hacerlo justamente por estas fechas, ¿no? Extenderlo y hacemos como un encuentro en el que realmente son 3 o 4 días, se presenta en qué están todos, en qué están trabajando, qué están haciendo, en qué van. Yo presento los avances del año anterior, es decir, qué se logró, qué se hizo, qué no se hizo, en qué estamos y luego qué seguiremos trabajando. Se tienen invitados y se termina con una comida. Casi todos los días hay fiesta. Pues al final, el último de por son 3 días, o si no, terminamos muertos. Entonces,
La verdad es que el año antepasado se puso muy bien porque al mismo tiempo fue una semana, pero fueron 3 días de curso abierto, que se habló de innovación, se dieron un montón de cosas y los últimos 2 días fue la reunión nuestra. Entonces, el último día fue de catas, degustaciones, una comida, o sea, estuvo muy divertido porque fue una cosa, pues en donde realmente pues, tratamos de hacer un meet and greet que sea como para los nuevos, para gente fresca, para patrocinadores, para gente con quien hemos trabajado. Espero este año poder hacerlo para en noviembre, porque pues no sé si cómo va a estar la cosa, pero bueno, al menos en esta primera etapa nos reunimos por Zoom. Obviamente mi presentación tiene que ver con varias cosas, ¿no? Que tenía que estar al tanto y una de ellas fue lo que estamos trabajando tú y yo. Obviamente la bandera más grande y más importante es el tema de el sexto sabor, Sexto ¿no? sabor. Entonces, tenemos 2 líneas abiertas. Una de ellas es el tema contigo, que es el tema de la capsaicina, o sea, explorar a profundidad el asunto de la capsaicina y todo lo que hemos planteado, se los expliqué, les comenté al respecto, y entonces lo que estoy haciendo yo es empezar a unir las fichas completas del rompecabezas. Te cuento. Te decía hace rato que el Bully Lab utiliza una metodología que no es que sea de ellos, pero al final en innovation, o sea, en los campos de innovación se utilizan para efectos de generar conocimiento. Se le llama compartimiento de la información o fragmentación de la información. ¿Qué significa? Que si tú tienes que trabajar capsaicina, al lado tuyo o además de ti hay alguien que está trabajando con carotenoides y hay alguien que está trabajando con otra cosa. Y, ¿sabes? O sea, hay muchas personas que están involucradas en el tema, pero con áreas específicas de especialización. En el caso del Bully Lab, lo que pasa es que los tienen hacinados en un solo lugar, en el Bully Lab físico, y su forma es no hablar. O sea, la persona que está junto al lado, o sea, que está tu vecino inmediato, no puedes comentarle nada de lo que estás tú haciendo. La verdad es que a mí ese modelo no me gusta porque justamente planteado desde los valores es súper antihumano, es decir, no les puedes, o les cortas no son robots, pues, o sea, al final no puedes no permitirle a alguien no compartir algo con la otra persona porque al final estás negando el principio básico de la humanidad que es hablar, o sea, justamente es ser gregario, complementar, preguntar. Entiendo porque el fin de obtener un tema en específico te permite adquirir y filtrarlo de manera pura, ¿no? Pero tú lo primero que pensaste fue hacer entrevistas. ¿Qué significa? Es yo quiero más recursos. El principio básico de la academia es obtener recursos en campo, en entrevistas, en libros. Es decir, tiene que ser forzosamente un asunto de investigación que contemple el contacto humano. De lo contrario, nosotros estamos contraviniendo nuestros propios valores. Exacto. Pero lo que sí hago en esta virtud de trabajar en línea es marchamos por diferentes áreas. Yo estoy todo el tiempo coordinando esas áreas, ¿no? Y va a llegar un punto donde empezamos a unir todas las fichitas en una sola mesa. Junio tendrá que ser esa unión de fichitas, entonces va a estar intenso. Ya lo tenía pensado yo hacer, pero a partir de que comenzamos a trabajar tú y yo, y además de que se nos cruza el inicio de mes, creo que estamos a muy buen tiempo. Entonces, la semana pasada que hablé con ellos, obviamente empezamos a jalar otras fichas que teníamos sueltas por ahí dispersas. Si cuentas que a mí me robaron mis cosas el año pasado y ahí se fue una parte del archivo, se fue lo que teníamos acumulado en bibliografía, pues no pasa nada porque lo recuperamos y lo pusimos nuevamente ahí. Se empezaron a hacer nuevas experimentaciones, se empezó a generar nuevas cosas a partir de lo que tú desarrollas, de lo que ellos ya traen trabajando, más las nuevas perspectivas que estamos abriendo contigo, se generarán nuevas cosas. Pero ojo, esto no significa que tú tengas que estar trabajando con alguien más por ahora. Y esto no significa que ellos van a influir en lo que estés haciendo tú. La única persona que va a influir en esto soy yo. Y la única persona que va a estar hablando con ellos soy yo. Es decir, no significa que ahora todos a trabajar con Eli. No. Ahora significa ahora Eli tú trabaja con ellos. No. Significa que vamos a seguir tú y yo el mismo ritmo que venimos planteando. Nada más que lo que quiero ir haciendo es empezar a construir enlaces que nos vayan haciendo más duradera la relación. ¿Sí me explico? Sí.
O sea, yo estoy pensando en agosto, no estoy pensando ahorita en junio. Ok. Ese es lo que tengo que hacer. Bueno, entonces, el primer paso fue, les mostré la carpeta que teníamos abierta. Ellos están compartidos desde el inicio porque el documento está dentro del libro Sexto Sabor y ese documento está compartido por todos los miembros. Entonces, ellos tienen acceso. No lo habían visto porque están en sus cosas y porque además si yo no les aviso, prefiero que no sepan. Sí, de Porque hecho así, vi que agregaron documentos y una parte experimental. y ahí voy. Eso te lo voy a explicar. El por qué lo hicieron. ¿Vale? Bueno, primero, en esta parte de artículos de capsaicina, sí estás viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Si tú te fijas, ahorita le cambié el colorcito porque Ajá. estos artículos están en inglés y Sí. esto están incorporados. Te los explico el por qué está así. Uno de los miembros más antiguos del fundador, que es Carlos Rivas, él es licenciado en gastronomía por la UNICACH en Chiapas, pero es maestro en ciencias de la alimentación por la Universidad Autónoma de Querétaro y está empezando ahorita el doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, sus perspectivas con respecto a esta visión como del tema de la gastronomía es mucho más amplia y siempre al estado más, ¿por qué lo incorporé en 2016? Porque sus necesidades eran 100% de ciencias duras, es decir, respecto a ciencias, biología y demás. Entonces, él ha hecho durante todo este tiempo incorporación en diferentes momentos de textos que son de otras fuentes y que todos, como los podrás ver, están en inglés, ¿no? Sí, de hecho les di una medio leída y hacen mucho referencia a lo que pasa con la capsaicina en el cuerpo y en los sentidos, sí, en las cualidades organolépticas. ¿Te acuerdas cuál era nuestro objetivo para la tercera semana? Justamente ese. Entonces, Ujú. estamos encaminando ya ahora sí con todo lo que vamos haciendo. No estoy diciendo que lo logremos en la tercera semana, sino lo que estamos haciendo es ya empezar a unir puntos de tal manera que yo lo que tenía trabajado por un lado, empecemos ahora con esto que tienes tú, empezar a construir un puente para ahora sí, desde esas dos perspectivas, empezar a construir de manera más sólida, porque si no, somos tú y yo nomás Sí, y luego volver exactamente. a repetirlo con otros. Lo haremos tú y yo primero, evidentemente, eso es un hecho, pero por Ujú. ahora justamente está esto. Y lo que te pido solamente es que de inicio, como ya me imaginé que lo habías hecho, es la revisión somera Ujú. y su ordenamiento y procesamiento en tanto dos cosas. Primero, que lo saques evidentemente de esta De ahí carpeta para para ponerlo, incluirlos en las otras. es correcto, y Ujú. procesarlos en términos de la bibliografía, Ok. ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Qué estoy dándote yo? Aquello que ya teníamos proyectado, yo sé que Carlos ya lo tenía trabajado y lo hemos ido trabajando pues de alguna otra manera lentamente, pero ahora le vamos a meter nitro. Ahora, saco estos documentos, los pongo en esta carpeta, los uno contigo. Tú que estás especializándote de parte de Ciudad de México en el asunto de los capsaicinos, es decir, la capsaicina y su funcionamiento, bla, 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 uno de los objetivos que tenemos es justamente este. Ahí tienes más información que revisar, que ya te pongo en estado de la cuestión de lo que hemos revisado, para que Ujú. cuando entre Carlos y empecemos a discutir el tema, entonces tú tengas la misma batería que tienes. Ok, perfecto, Así a veces sin parezco que estoy problema. jugando ajedrez, pero sí, sí funciona, te lo prometo. Ajá. Bueno, eso es primero. Luego, es importante que podamos hacer un cambio que yo sé que es de hueva, pero bueno, lo tenemos que hacer, que podamos ir teniendo, porfa, modificando, perdón, ¿El cronograma? no, el estilo de Mm, primero de la bibliografía. Es decir, mm, necesitamos casarnos con APA para efectos de subirnos al carro ok. de pues de una cita informal, ¿no? Apa. Porque Ujú. no, todo lo que va a decir. Entonces ya una vez corregido, evidentemente es pues ya será más fácil, ¿no? Pero sí tenemos que Ujú. casarlo con APA porque si no, a eso lo discutimos la semana pasada, porque aparte me dijo es que yo no podría citar, entonces sí prefiero irlo teniendo desde ahora, ¿no? Ahora, Que esta será la bibliografía de toda la parte del sexto sabor que al final, bendito Dios, ¿no? O sea, la cantidad de textos rechazados, ¿no? Más la cantidad de, son 22 referencias, más las otras 15, más las que vienen,
A ver, terminaremos con un trabajo que les va a servir a todos ustedes para titularse en maestría o en doctorado. Allá ustedes si quieren usarlo, pero es que es un tema Sí. de que esto no está fácil, es decir, no fue sencillo llegar a este punto. Entonces, bueno, nada más cambiar Ok. ese, es modificar eso, es Sí, lo importante. cambio y de todas maneras, bueno, la parte que está en amarilla es como una breve resumen de Sí, está por qué bien. está ahí. Hay que hacerlo con todos, por favor. Sí. Hay que hacerlo con todos. O sea, eso es lo que yo te había comentado, que esto para, si yo Ujú. se lo doy a Carla, que no está tan involucrado en ello, va a ver la Sepa de bibliografía, va a dónde. ver la cita, sí, claro, y entonces va a decir, aquí está este rollo, me puedo ir a este documento. Ujú. Esto es una manera de ir, y eso te lo digo para que lo utilices y veas el por qué está hecho así, son como rutas, es un mapa, al final me permite a mí, que estoy en 26 pistas del circo, tener más fácil acceso a la información, pero a quien, al equipo le permite referenciarse más sencillo, es decir, no tienen que ir contigo, oye, Eli, a ver, ahí Ujú. está, güey, ya, o sea, no, ya después si hay algo más específico, pues irán a preguntártelo, pero evitamos pérdida de tiempo y eso es algo que a mí me Sí, gusta, ¿no? O sea, ¿para qué chingados estamos hablando por teléfono 2 horas cuando lo pudiste haber escrito en un párrafo? Eso es algo exacto. que... Sí, Y es luego más ya nos accesible juntamos la para echar relajo. información. Ujú. Es que esto está pensado nuevamente desde la visión, justo los textos que leíste apenas, que es justamente para un cocinero. Es decir, un cocinero somos idiotas desde el inicio, ¿no? Entonces, yo, sí, claro, yo si hubiera querido estudiar antropología la estudio, pero no estudié eso, entonces a mí déjamela fácil para poder entrar al conocimiento organizado y ordenado. Y la labor de Sigue México es justamente ponérselas fáciles, tener un puente hacia nuestra carrera. Ya después habrá más gente como tú, que eso es lo que deseamos, ¿no? Pero por ahora, como están las cosas, digo, cada vez Ujú. salen más brutos, ¿no? Entonces, por cierto, tu generación supongo que también está un poco así, ¿no? Sí, de hecho no hay, o sea, no quiero dictar juicios, pero no hay Pero como sí, mucho lo hago de yo, dónde no te agarrar. preocupes. Ajá, no hay como alguien que en verdad haya llevado a otro proceso, ¿no? Como la Pero ni carrera. siquiera en términos gastronómicos, ¿no? O sea, ni siquiera en términos culinarios. O sea, no han destacado Nada. como cocineros, pues a eso me refiero. Mm, mm. Qué pena. Bueno. Siguiente. Eh, justo está aquí lo de la capsaicina. Eh, Willy ya aprendió que yo no espero. O sea, cuando a alguien se le ocurrió algo es porque ya me daban de mostrar resultados, no porque está preguntando, comentándome su idea. A mí comentar ideas me encanta, solamente cuando decimos ahora vamos a comentar ideas, pero si no, Ujú. no estoy yo para filtrar genialidades, ¿no? Entonces, te lo digo muy así, porque la verdad es que me da mucha flojera estar encaminando, a menos, claro, de que sea algo nuevo y una nueva perspectiva. Willy siempre se atreve a más cosas y siempre va buscando, 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 buscando. Es un chico que, a pesar de ser muy joven, es el más joven de todos los que están aquí adentro, tiene esta chispa. Ujú. Estudió en Tenancingo. Eh, Estoy hablando que era lo último, digamos que la última persona que pudiera tener perspectivas para entrar a México era él, en términos de la distancia, la lejanía de la universidad, bla, 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 bla. Pues mira, o sea, es de los que realmente tiene sentido en el equipo y eso es al final importantísimo. Entonces, se aventuró a hacer esta como idea de las capsaicinas. Nosotros tenemos en el tema del mundo, se equivocó en un par de cosas, lo tengo que corregir, pero en el asunto del sexto sabor, cuando en la instrumentalización técnica, es decir, el sistema OTEISA prevé el asunto de los remojos en 3 formas. Ujú. Uno que es a temperatura es caliente, más allá de 60 grados, a la Ujú. temperatura media y luego en frío. Evidentemente, nuestra perspectiva es unir lo del caldo de maíz, que es una de las partes del triángulo, con el asunto de los chiles, que te generan una nueva unidad culinaria que es la 5, que es el agua de remojo, ¿no? Entonces, a partir Ujú. de esa, tenemos ya claro, él lo único que hizo fue escribirlo y experimentar. La demostración que nos hizo con Pasilla o no, con Ancho, me parece, es brutal. No se nota ahí tanto, pero cuando las enseñó en vivo eran 3 colores distintos. O sea, Distintos. es obvio, pero creo que eso lo podemos unir De al hecho, asunto de los sí. carotenoides. Es que a mayor temperatura,
los carotenoides se van degradando. Ajá. Entran Pero en la degradación la entendemos como un asunto de pérdida o un asunto de dilución en el líquido en el que estén. de pérdida. En este caso sería de pérdida, porque Se van bueno, es que, desdoblando. ajá, Vale. exactamente. Entonces, sí, eso lo iba a mencionar desde que lo vi, tanto los capsaicinoides como los carotenoides, por cuestión térmica, se van degradando, ¿no? Se van haciendo menos, por así decirlo, se van rompiendo. O sea, es la misma molécula, pero al degradarse, al entrar una enzima, pues se rompe y deja de ser esa molécula, ¿no? ¿La enzima cuál es? Son peroxidasas. Ok. Las peroxidasas están presentes en todos los alimentos, o sea, no es algo específico del chile, pero son las que funcionan en todos los alimentos para degradarlos. Y va ligada esto a la oxidación, que también por el oxígeno que hay en el ambiente, de ahí peroxidasas, es que se empiezan a degradar los contenidos. Por decir, si tú en un chile que tiene alguna picadura, un corte o algo así, se degrada el contenido tanto de carotenoides como de capsaicinoides. ¿Por qué? Porque entra el oxígeno. Entonces, Vale. Pregunta, ¿tenemos claro el asunto de la liposolubilidad e hidrosolubilidad o hidrofobia de los capsaicinoides? ¿O seguimos pendientes de explorarlo en tanto su relación con los carotenoides? sí, lo que sucede es que tanto los carotenoides como los capsaicinoides, los dos tienen esa cualidad. Los dos son liposolubles. Por eso están Vale. tan fuertemente ligados. Además de que en procesos de maduración del fruto, del chile, es el mismo caminito que siguen tanto carotenoides como capsaicinoides. A medida que va avanzando la maduración del chile, van Sí. aumentando tanto Esos dan las gráficas, ¿verdad? Sí. Ahora lo revisaremos eso. Pero yo lo que quiero es que tú tengas claro para que eso lo vayamos procesando en tanto un texto, es decir, a un documento que yo pueda. Ve el camino. Yo te pido que estas discusiones las tengas, a mí me encanta y está igual, o sea, los textos los tengo que leer completos, no tengo un problema, me fascina. Pero mi labor es traducirlo al mundo de los mortales, ¿no? O sea, al mundo de mi mamá en términos de que le vale 3 pitos, que es un carotenoide, y a un cocinero que está entrando a estudiar, y a un chef que está en Milán, y a un mexicano que está en Uruguay. ¿Sí me explico? Es decir, mi labor para todo esto es ser como un embudo para después filtrar y dar un mensaje sólido de que esto es así y esto es así, punto. Entonces, ejemplo, en el caso, o sea, tú velo teniendo claro, esta discusión es importante porque justamente ya encontramos una de las razones del por qué la capsaicina se transforma tanto. Es decir, la pregunta que teníamos hace un par de semanas y durante todo este tiempo, es decir, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué resulta que se mete en el agua? ¿Por qué se desaparece? ¿Por qué pinta? ¿Por qué esto sabe y también pica? Es decir, ¿no? La estamos explicando. Exactamente. Lo único que hay que hacer ahora es traducirla a un lenguaje mucho más puntual, coloquial. Es Entendible. por esto, por esto y por esto. Y hay algo importante, Lee, porque esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué hago esta relación? El otro día lo comenté. Mañana, miércoles, tengo a las 6:30 de la tarde, que seguro fue tu maestro también, no lo sé, que da clase en el claustro. Jesús Díez, ¿lo conoces? Es un sommelier. No, no me dio clase. O igual ya no da clase en el claustro, no lo sé. Este hombre es un sommelier que además de ser sommelier es químico, en realidad. Y mañana vamos a hacer un maridaje en Instagram Live sobre cocina mexicana y vinos de rueda. Es un tema promo y un tema más light, ¿no? Pero una de las razones por las que quiero comenzar a tener clara esta relación con los carotenoides es para entrar al mundo enológico, al mundo de la nueva perspectiva de maridaje. Si el sexto sabor tiene que prever la mayor cantidad de mundos posibles, uno de ellos es la panificación, que ya estamos en ello, otro de ellos es el más complejo, porque aparte no tenemos nosotros el área de expertise, que es el área del mundo enológico. Cuando le empecé a decir de los carotenoides, el güey le brilló la cara así de, no, pues es que eso es ahí donde está entonces la posibilidad de maridar la cocina mexicana, pues ahí tienes. Entonces esa es como, mira, se me enchina a mí la piel porque es abrir otra puerta. Y es como de, ay, esto es el sexto sabor. Es tan infinito que
no alcanzamos a visualizar hacia dónde llegará, pero sí tenemos que tenerlo claro, es decir, tenemos que tener claro cuál es la puerta de entrada. Y la puerta de Ok, entrada es explicar esto, tenerlo bien, bien claro, ¿vale? correcto. Ahora revisamos las Las gráficas gráficas. para Ajá. comentarlas. En el caso, por ejemplo, del experimento de capsaicina, creo yo que está claro. Está muy sencillo, muy simple. Ah, Evidentemente, Willy, lo que no sé por qué no lo... Son textos, ¿no? sí, es el de Word, el archivo de Word. Vale, estos dos textos los voy a mover Uno, de hecho, igual. el primero, ya lo tengo yo, está repetido. ¿Sí, verdad? Sí. Vale, lo borramos entonces, chingada. Digo, perdón, de la carpeta. Perdón, se me olvida que estoy grabando, ¿no? Y el segundo sí lo podríamos agregar, ¿no? Sí. A mí lo que me preocupa es la fecha. Dale una revisada somera, porfa, Ujú. para efectos de clasificarlo si es que lo necesitamos como algo nuevo, pero creo que ya está más trabajado en textos que tienes tú que son más recientes, porque fíjate, la fecha es 94. 94. 94-95. O sea, en realidad yo dudo porque, mira, el tema es analgésico de uso tópico, capsaicina adquirió rápida difusión en terapéutica. No, es que de Ay, hecho te así da solo una breve introducción y lo demás ya sí, no. no sirve de nada. Mm, Si lo podemos clasificar como parte de los textos revisados, pero no, Descartados. sí, es decir, no Ok. usados por ahora, descartados, como referencia de las tantas que tenemos que no se utilizaron, pues sería lo ideal, ¿no? Es decir, para efectos de procesar todo lo que vayamos, Ujú. teniendo. Lo estoy moviendo, ¿eh? Sí, 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 claro. Un segundo, aquí está. Lo pongo en artículos por revisar. Ujú. Ya está. Vaya, es procesamiento de la información. Acá está. Bien, experimentación capacidad. Ya estamos. El documento creo que sirve, hay que trabajarlo. Yo lo tengo que comentar con Willy, lo tengo que corregir. Ujú. Pero de todos modos creo que como primer referencia para el asunto de las diluciones está bien. Esto lo tengo que agregar yo en la parte del sistema TEISA, pero creo que podríamos tener datos, ¿no? E ir uniendo poco a poco de manera mucho más puntual. Vale. Bueno, pues ahora sí, vámonos a gráficas. ¿Cuál vemos primero? ¿La línea del tiempo? Ajá. Vale, muy bien, cuéntame. Bueno, aquí se borraron, en medio de las flechas se ven unos círculos y ahí no sé cuándo los subí se borraron, pero esos son los Déjame días. entonces ver si es que, más bien, si lo puedo descargar y de esa manera abrirlo de manera directa. Y eso permite que se noten, se supone, todos lo que está puesto, toda la edición. Esto ya no lo ves, ¿verdad? Mm, No, mm, no ves el documento, ¿verdad? Dame un no. segundo. Ujú. Muy bien. ¿Te está gustando la manera de trabajar o ya te aburrió? No, sí, está muy bien. La verdad es, Aquí tenemos como 200 años de retraso, ¿eh? O sea, la deuda histórica ah, del tema de los chiles es de 2000 años, entonces creo que tenemos prisa. sí, un poquito. Bueno, aquí Vale, cuéntame. básicamente se va a dar cuenta que en las gráficas que está muy, muy allegado a lo que dice este texto. ¿Por qué? Aquí empezamos la línea del tiempo conforme a los días, ¿no? Yo lo acomodé así, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? Ok. 70. Pero estos son días, ¿te refieres a... Ah, después de la floración, después de que Vale, ok. aparece el Ok, fruto. ok, ok. Ajá. Bueno, aquí nos Digamos que está, ya tenemos el chilito en forma. ajá, el chilito Ya. en forma. Bueno, empieza su crecimiento y en el día 14 apenas inicia tanto la producción de carotenoides y de capsaicinoides. Ahí ya empieza la relación. Ujú. Empieza. Ok. Ajá. Después, pasando esos días, o sea, se mantiene constante esa producción pequeña hasta el día 28, donde ya se muestra un incremento en la cantidad de ambos, de CAPS y de carotenoides. Pero ya Ok. para el día, bueno, aquí dice que entre los días 20 y 50 es donde se produce la mayor cantidad de carotenoides y, bueno, aquí nada más dice capsaicinoides, ¿no? Pero van ligados, a eso es lo que yo me refiero.
Bueno, es el mayor desarrollo, ¿no? Donde se va a incrementar, o sea, la curva va creciendo, 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 pero en el día 42, ahí hay un pico donde se presenta, o sea, va así, primero como así, así, mi pico, y ya después sigue creciendo hasta el día 45, donde se han reportado que es donde hay el mayor incremento de capsaicina y de hidrocapsaicina, porque hay que recordar que hay muchos tipos de capsaicinoides. Aquí en el día 45 es donde se da el mayor incremento del 45 al 50 de capsaicina y dihidrocapsaicina, que son los dos capsaicinoides que le dan la mayor pungencia a los chiles. No significa que los otros no estén presentes, sí están, pero en menor cantidad. Ahora, ¿qué pasa después del día 50? Que era una de las preguntas que nos hacíamos la semana pasada. Aquí los índices de capsaicina y dihidrocapsaicina empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque empieza la actividad de estas enzimas que hemos comentado. ¿Cuál es la cualidad de las enzimas? Es que aceleran los procesos, ¿no? Esa es su función. Entonces, estas enzimas entran ya por el grado de maduración que tiene el fruto, ¿no? Porque ya para el día 50 tu fruto total ya está totalmente maduro. Está ya pasando de los límites verdes, anaranjados a rojizos, ¿no? Que es donde se presenta la mayor cantidad, ¿no? Entonces, Digamos que esos colores que estás tú poniendo en las flechas son los que exactamente, corresponderían. al grado de maduración. Okay. Exactamente. Entonces, Niña, qué inteligente eres para hacer esto. Muy bien. Pasados los 50 días, entran estas enzimas, entonces, ¿qué empiezan a hacer? Pues, degrado. Empiezo a degradar mi capsaicina y mi hidrocapsaicina, porque mi fruto ya está maduro. Ahí podemos encontrar una diferencia con los carotenoides, porque los carotenoides siguen dando coloración al fruto. Esos no se rompen, ¿no? Bueno, no los degrada esta enzima en esa parte. A los Pero las capsaicinoides sí. capsaicinoides sí. A los capsaicinoides sí. Ya, esto ya es por el grado de maduración. Esa es su función. Ok. Y aquí puse que a mayor cantidad de capsaicinoides es mayor la actividad de esta enzima. Cuando yo tengo menos capsaicinoides, la enzima no se presenta, porque no tiene por qué presentarse, no tiene por qué oxidar, ¿no? Porque todavía A mi fruto mayor no. cantidad, perdón, a ver, repíteme esa fórmula. A mayor cantidad de capsaicinoides, es mayor la Ajá. actividad enzimática. Claro, porque hay más materia disponible, en efecto. Exactamente. Vale. Voy a parar, porque... Ajá, sigue. Ajá. Ajá. Es que Bueno, así trabajo yo normalmente de pie, todo esto lo hacemos en presentaciones ajá. grandes y de pie. Ajá. Ok, inclusive aquí puse las referencias de donde conformé esta línea del tiempo. Ajá. Sí. Bueno, aquí también puntualizo que para los 40 días, porque todo esto, chef, va a variar dependiendo de la especie del chile, ¿no? Dependiendo del Ok. tipo de chile, ¿no? Aquí yo pongo que para el día 40, en chile Pero a piquín ver, del tipo de chile te estás hablando, pero todos pertenecen al mismo género que es Capsicum annuum. bueno, a la especie, Ok, ya que es vale. género Okay. y especie. Okay. Entonces, aquí yo pongo que a los 40 días el chile piquín y el chile habanero se registró su mayor cantidad de capsaicinoides. Ajá. Y en los demás, por decir, en los pimientos dulces, como el pimiento morrón, pues ese casi no se percibe, no es que no los tengan, ¿no? Pero es que Pero esos de no, manera natural finalmente los tienes, son menores. O sea, al final ahí no es un exactamente, asunto. Vale, ok. exactamente. Lo que nos da respuesta a una pregunta que también nos hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que dijimos que en el chile guajillo, ¿por qué había más cantidad de capsaicinoides? Es por esto,
por el tipo de chile, ¿no? Que en forma natural, el chile Mirasol, que es el guajillo, tiene mayor cantidad de capsaicinoides que otros chiles. Que un jalapeño, por según de acuerdo al de donde viene el chipotle. Exactamente, en forma natural. Y ya en forma seca, contiene los mismos, se conservan la misma cantidad de capsaicinoides, solo que pican más porque ya hay un proceso térmico. Ya no están diluidos, que también ya lo habíamos hablado. Ya están... Ok. Proceso térmico te refieres a... secado y tostado. El chipotle para... A deshidratado, perdón, y tostado. Uh-huh. A ver, si yo deshidrato un chile, finalmente estoy fijando los capsaicinoides y carotenoides a la pulpa o a lo que queda ahí adentro, pues, ¿no? Los está concentrando en la pulpa. O sea, sí hay una concentración. Sí. A empezar, pues eso lo tenemos claro. Vale, uh-huh. Ok. Chingado, ok. Ajá. Concentración en el momento. Esto era lógico, pero no necesariamente teníamos una respuesta. ¿A qué voy? Ajá. Es lógico en términos de un proceso de deshidratado, evidentemente concentras sólidos y evaporas agua. Pero no teníamos puta idea dónde está la capsaicina, qué chingados, cuál es la relación con todo. Al final, pues, no sabemos si se va, se muere, se quita, o sea, qué le pasa. Entonces, exactamente. De por sí ya tenemos un chile que la peroxidasa o este proceso, esta línea del tiempo, lo que estamos haciendo es observar que está decayendo, pero su relación con los capsaicinoides decae también o siguen fijos y se van separando nomás. ¿O cómo están unidos los bueno, es que aquí no estamos viendo la capsaicina, ¿verdad? Pero ¿cómo están unidos? ¿Cómo se unen? O sea, ¿cómo están relacionados? ¿Cuál es su estatus? Lo que pasa... Estado civil de ambos. Es que, bueno, sabemos que los capsaicinoides, la mayor concentración está en la placenta, ¿no? En una parte del chile. ¿Y qué sucede con los carotenoides? Los carotenoides están dentro de las células vegetales del chile. Las células vegetales están en todo el chile, en la placenta, en las venas, en toda la conformación del chile. Entonces, y de ahí es una respuesta al tema de las semillas y las venas y todo esto. Ajá, exactamente. Es que están unidos, no se pueden separar porque los carotenoides están a nivel celular y las células están en todo el chile. Por eso se van junto con los capsaicinoides. Pero el carotenoide, ¿qué le hace a la capsaicina? ¿Cómo la tiene? ¿La abraza? ¿La diluye? O sea, ¿tienen algún puente? ¿Cómo carajos están unidos? Pues yo creo que debe ser, esto es una hipótesis mía, ¿no? Sí, no, pero esto necesito que lo tengas anotado, porque esto probablemente, Carlos, nos pueda dar alguna razón, con enlaces peptídicos y con enlaces, porque esto ya lo hemos hablado en algún punto, y estoy casi seguro que tiene que ver con un enlace peptídico, o sea, con una proteína. Pero... De hecho, sí, en la conformación de la molécula, por ahí deben de estar entrelazados, porque las dos comparten mismos grupos. Bueno, aparte del carbono, ¿no? Donde empieza tienen otros enlaces. No me acuerdo si es amida o fenólico, no recuerdo bien, pero... O ambos. Necesito que tengas lista esta teoría o esta hipótesis tuya, por favor. Lista anotada me refiero a construida en 2 renglones, ¿vale? Sí. Para efectos de esta relación y dilucidar cuál es la relación, porque a partir de esto podríamos entonces ir explicando el asunto de su separación o dilución en agua, en alcohol, ¿sabes? O sea, al final, claro, si tú vas a obtener alcohol, vas a romper enlaces con alcohol, es mucho más fácil que con agua caliente, ¿no? Exactamente. Porque esto está, pum, literalmente cortando la mitad o separando en elementos pequeñitos. Bien. Todo esto lo vas anotando, ¿verdad? Sí, ya lo tengo todo anotado. Bueno. Si no, está el video
para que consultes en algún punto. ¿Vale? Continuamos entonces. Bueno, y para ser más puntuales, y podemos empezar por ahí, la forma en que están ligados los capsaicinoides y los carotenoides empieza desde su proceso de maduración, como primer punto. Van de la mano. Conforme se va madurando, van los dos en aumento. Y un Ajá. par de documentos que hablaban de beta-carotenos y todo eso tiene que ver con tonos rojos o naranjas, ¿cierto? Sí, sí hay, pero aquí encontré que específicamente los carotenoides que se encuentran en los chiles son la capsorubina y la capsantina. Son específicamente. No O se sea, encuentran, son son pareja, o sea, únicos, son... ajá, únicos del ¡Ah, tu chile. No los madre! vas a encontrar en ningún otro vegetal. Ole tus huevos. Entonces son carote... ¿Cómo es? ¿Capsa qué? Es la capsorubina Ajá. y capsantina. Y la Ok, principal que se encuentra es la capsantina, en primer lugar. ok. Obviamente hay otros pigmentos, como los betacarotenos, que dan esos colores pues rojizos, naranjosos, que sí están presentes, pero los principales son estos. Igual, algo muy importante de los pigmentos. Cuando el chile está verde, no es un carotenoide, es la clorofila. Conforme va Claro. avanzando su grado de maduración, la clorofila se va degradando y eso da Ok. paso a que se generen los carotenoides, que ya le ¿Esto está empieza a dar aquí o está en la la... otra gráfica? no, eso no está explicado, pero lo puedo explicar dentro Sí, de la por una misma. sencilla razón. No sé si en esta o en la otra, por una sencilla razón, porque esta matriz que que teníamos, el tema del dilucidar por cómo pasa de un chile fresco a un seco y resolver el extraño agujero negro que hay adentro de cómo pasa un jalapeño a un chipotle o un mirasol a un guajillo. Es que, a ver, primero, o sea, claro que hay una pérdida. Esto es verde porque hay clorofila y este es rojo porque hay carotenoides, pero ¿qué le pasa a esto? ¿Sabes? Y es llenar ese hueco de información de manera gráfica, infográfica, que nos permita explicar el por qué carajos sí utilizamos estos chiles y que sí es una decisión humana 100% el pasar de verde a rojo, ¿sí me explico? 100% hecha aquí en este territorio, no en ningún otro lado. Por eso el sexto sabor es mexicano. Y además, esta facultad que tienes ahora sí de, pues si tú entiendes esto, tener la capacidad de decidir estadios de maduración para efecto de proyección de contenido de picor o de potencial de picor. Son decisiones culinarias, o sea, transformado al campo. Exactamente. Yo tengo amigos que tienen cultivos de chiles y que son cocineros excelsos y que hablando de este mundo me dice, güey, ¿qué hago yo para producir un pasilla? Pues espérame porque necesitamos analizar este universo Analizarlo. justamente porque, pero Exactamente. es esto, ¿sí me explico? Entonces sí hay que poner la relación de la clorofila, porfa, con... Sí. Lo agrego aquí a la gráfica. Sí, yo sé que es De verde y hecho, yo sé que es rojo, ah, pero esto es importante. ajá, de hecho sí hay una gráfica de cómo va subiendo el nivel de carotenoides en el Sí, la estado de vi. Está madurez. en Sí el hay, otro documento, ¿no? ajá, pero Sí. ya de forma explicada lo voy a poner aquí. Por Ajá. favor, Eli, porque esto es importantísimo para efectos de diferenciar justamente un chile fresco de un chile seco. Es decir, Bueno, eh, es la cosa más simple en términos de explicación científica. Si para un químico nos dirá qué idiotas están, ¿no? ajá, Pero para efectos de los cocineros y explicarlo al mundo, no. sí, ay, ya se me fue el... Yo te oigo ahí, perdón, es que se me acabó el audio de los auriculares. No se preocupe. Entonces, Es, esto es muy importante. O sea, al final lo que necesitamos es que ya tienes dilucidado esto, pero ahora traduzcámoslo y complementemos la gráfica. Y esto al final, insisto, lo que yo quiero que no se te olviden, volvemos al para qué del sentido de esta investigación es, sí, claro,
Para un químico, ay, pues es clorofila. Sí, pero para los cocineros, Para los mortales, ajá. no, ¿sabes? No tienen ni perra idea. Y entonces evitamos una vez más el que se entienda que hay una transformación. ¿Qué le pasa a la clorofila? Pues eso ya es un adorno más que nos podrías decir. ¿Por qué se pierde? No lo sé, pero no se transforma en otra cosa, ¿o sí? No. O sea, se va. Bueno, sí se transforma, pero bueno, es que esto ya es a nivel más químico en unas sustancias que se llaman epóxidos, Vale, que lo único que son, necesito es decir, se transforma en epóxido y el epóxido es esto, punto. O sea, que al ujú, final, ya, si alguien más quiere investigar, mira, ahí están las que lo referencias, investigue. pero que no se destruye. O sea, siguiendo la segunda ley de física, no se crea ni se destruye, no Solo desaparece. se transforma. Exacto, y eso es importante porque para el cocinero le tiene que quedar claro que hay un destino de ese producto, ¿vale? Ujú, Ok. Entonces, los carotenoides, la capsantina y la capsorrubina, son ajá. únicos. Únicos en el chile, en los pimientos del chile, ajá. Sabemos si tienen que ver con su origen, es decir, si son de Capsicum annum o tienen que ver con otras Sí variedades, tienen que ver con Capsicum annum, o del género Capsicum. del género Capsicum Ok. annum, ajá. Annum, concretamente. Annum, Acuérdate que el habanero es florensis y eso es, al final, son dos especies distintas. sí. No, del género Capsicum, chef. Sí, Ok. ya lo vi aquí bien en mis apuntes. Todo esto tienes que ponerlo, ¿eh? Ajá, y Tus forman, apuntes. o sea, son el 60%, conforman el 60% de los carotenoides totales. O sea, la relación es íntima. Esto es así. Así es. Vale. Igual, otro punto que ya va más como a nivel culinario es que cómo se van degradando estos cuando nosotros hacemos una molienda, ¿no? Que, ajá, tanto los carotenoides y los capsaicinoides es por, uno, la temperatura, los degrada. Pasando los 80 grados, Ujú. degrada por eso vemos una salsa verde, cocida me refiero, que disminuye su color, ¿no? O una salsa roja que no queda tan roja. Sigue siendo roja, pero no tan roja como estaba al principio. Es lo que le sucede con la temperatura. Aparte, pongamos por ejemplo las salsas, nosotros les damos una molienda. Eso Ujú. también influye porque la molienda que genera fricción, Ujú. la fricción es calor. Ajá. Entonces, de ahí se van la molécula como tal, como la conocemos. Esta fricción provoca que esa molécula se rompa y se descomponga en todas las partes. Aquí tengo apuntada todas las partes, ¿no? En que está conformada la molécula. ¿Cómo vamos a procesar toda esa información que tienes tú ahí? ¿La vas a escribir? Sí. Sí, la voy a escribir, inclusive se la voy a poner abajo. Bueno, aquí la voy a poner en la línea del tiempo, pero abajo lo voy a hacer de una manera muy resumida y entendible. Sí, además como escrita, si quieres, le Ujú. pones gráficas, códigos, lo que tú gustes, pero sí amplíate. Es decir, no escatimes a la hora de explicar, Ok, solamente cuida el lenguaje para que no terminemos leyendo la tesis, ¿no? exactamente. Eso es. Ujú. Vale. Entonces, aquí hay una pregunta que hay que cruzar, a lo mejor la vas a resolver muy fácil, pero termina con este asunto de la degradación, por favor. ¿Cuál pregunta? La degradación que decíamos de la Ajá, temperatura de la molienda, ya acabamos con eso, o sea, se dispone. ajá, exactamente. O sea, deja de ser la molécula misma. Por eso ya no puede tener ni las mismas características, ni de sabor, ni de color, porque ya no es la misma, Ok, ya no es la molécula entera. vale. Ujú. Aquí hay varias cosas. Uno, esta franja que tú tienes, estos días que tú tienes planteado aquí, Ajá. hay que hacer un match en la medida de lo posible con fechas del calendario. Ok. O Porque sea, como para desglosarlos. no, haz de cuenta que ese día 10 Ajá. y ese día 70
deben de caber en un calendario natural, es decir, en un calendario de producción. ¿Por qué razón? Por fechas, ¿eh? O sea, pon tu segunda semana de marzo, estoy poniendo un ejemplo tonto, a cuarta semana de mayo, por así decirlo. Son 2 meses y medio. 2 meses y medio en donde realmente en el día 20 o 30 o 28, sí, 20, del día 30, más o menos, tú tienes, o día 25 en promedio, tú tienes el chile en fresco dispuesto para cortar. Y a partir del día que cumple con la idea de lo que ves en campo, que es tienes que dejar madurar 1 mes o hasta 1 mes y medio, casi 2, para efectos de tener un chile seco. O sea, el chile jalapeño, para poder ser chipotle, y que nos decide el agricultor, una vez más la matriz de producción, decide secarlo en planta, madurarlo en planta. Decide extender ese periodo de tiempo. Ya estamos explicando lo que está pasando en este periodo de tiempo. Y decidimos entonces, lo más importante, irlo poniendo un camino de transformación hacia un chile seco. En términos de campo se le llama irlos haciendo, enrojecerlos, madurarlos. O en el caso particular de los jalapeños, hacer un proceso que es el día 70 o más allá del 70, que es el hacerlos mecos, o sea, rayados o rayarlos, que son cuando están totalmente secos o así como apachurraditos y grises ya rayados, que no tienen agua ya. Que están como pasita. Como pasas, exactamente. Que para otras frutas sería la pacificación, ¿no? Para el caso del chile, pues es un proceso de meco, de enmecar, algo, no sé. Bueno. Necesito que esto quede ilustrado. Échate una vuelta para los meses de producción de los chiles. Para efectos de saber qué está pasando en el calendario en esas fechas. ¿Sí? Sí. Por una razón, porque aquí vamos a poder ir entendiendo la relación epigenética, es decir, la relación con el medio ambiente. Porque a lo mejor resulta que justamente en esa etapa, cuando ya están totalmente dispuestos para cortar en el día 25, la extensión de los días es cuando empieza a hacer más calor. Y entonces volvamos a lo mismo. Empieza a deshidratar, calor. Empieza a estar influyendo el sol directa y concretamente con los carotenoides y los capsaicinos. Exactamente. Y si se seca en plantas, según como lo decidan, el estrés hídrico que sufren las plantas aumenta las cantidades. ¿De qué? De capsaicinoides. Y por lo tanto de carotenoides. Carotenoides también. Pero necesitamos ponerlo en el calendario. Para que a la gente le quede claro, cuando expliquemos esta línea del tiempo, si usted quiere hacer esto, empieza usted en, no sé, febrero. Estoy haciendo una tontería. Y usted va a acabar en mayo, güey. Y entonces cuando tú decides cortarlo en verde, tiene un precio, pero cuando tú decides cortarlo ya en asunto, ya extender su maduración para poder transformarlo en chiles secos, el precio empieza a escalar en términos de potencialización, porque un descuidito y hasta luego planta. Exactamente. Porque además del calor intenso que existe, la deshidratación del suelo, es decir, la falta de agua, ¿no? Y luego el asunto de estar cuidando lo que no se pique por efectos de alguna plaga o alguna mosca o alguna rata, porque las hojas se empiezan a caer un poco, se empiezan a secar, se empiezan a caer y la vara queda ahí sola y el chilito ahí queda rojo, rojo, rojo y se empieza a secar y entonces está más desprotegido aún de lo que estuvo cuando estaba en verde. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Insisto en el precio, es decir, en el precio de venta, en el costo de producción, por lo tanto, precio de venta, ergo valoración del producto. Si a un cocinero le explicamos esto, no vuelve a regatear chiles en su puta vida. Exactamente. Por todo el proceso que lleva. Ahora entiendes el cuidado. Estamos haciendo esto, o sea, ¿para qué carajos nos metemos en el asunto del campo para simplificar? Nomás tomen en cuenta una cosa, el riesgo cada día que va pasando, con cada franja de 30, 40, 50, 60, 70 días o más,
esto es un riesgo inminente de que la producción se te pudra por completo, porque además, para obtener 1 kilo de chiles secos, necesitas alrededor de 10 kilos de chiles en De polvo. chiles. Ya nomás de ahí tienes que multiplicar por 10. O sea, eso Por ya... 10. pero bueno, eso es importante que lo tengamos claro. Luego, siguiente tarea con esto. Ajá. Especificar, tener muy claro el día de corte que se hace para en general, en promedio, pues para los chiles frescos, ¿no? Es decir, tendrá que ser alrededor del día 25 por lo que veo aquí, ¿no? Ajá. Pero bueno, especificarlo, tener un promedio, algo, una aproximación. Ajá. Siguiente pregunta. ¿Tenemos una idea de en qué porcentaje se van perdiendo los capsaicinoides, o sea, decaen con base en la extensión del tiempo de maduración? O sea, ¿podríamos llegar a saberlo o es ya un... Sí se puede llegar a saber. Yo lo tengo, el porcentaje que se pierde, pero ya en salsas, ya cocinados. Sí, vale. Ajá. Ese lo tengo. Sí lo leí, pero no lo anoté. Pero sí se puede saber el porcentaje que se pierde. Hay que tenerlo claro, es decir, como del día que vamos a cortar, que está en su sazón, le dicen, o en su máximo punto para efectos de comerse en crudo, Ajá. qué porcentaje se va perdiendo por acción de las peroxidasas hasta cuando lo tenemos ya para convertir un jalapeño en chipotle. ¿Vale? Uh-huh. Y aquí hay otra cosa que me interesa saber. Okay. ¿Qué pasa con los azúcares? Porque finalmente aquí la pulpa tiene azúcar, es decir, sí hay un contenido de carbohidratos. Uh-huh. Materia orgánica debe de tener forzosamente Bastante carbohidratos. Uh-huh. ¿Qué pasan con ellos? Porque aquí el asunto está en que evidentemente hay deshidratación, ya sabemos que el calor está ahí actuando, pero ¿y los azúcares? Exactamente. No deja de ser un fruto, ojo, y no deja de ser un producto que está disponible esos azúcares para efectos de transformación. En Ajá. efecto, Como reacción de Maillard. a eso voy. Si Uh-huh. bien es cierto que en el tema de los carotenoides y los capsaicinoides, la degradación es vía temperatura y moliendas, Uh-huh. también es cierto que a la hora de empastar un mole o asar un adobo, cocinar o sobrecocinar un adobo, Uh-huh. hay reacciones de Maillard. Exactamente. Quiere decir que hay una cantidad de azúcares considerables disponibles para efectos de también ser parte importante del sexto sabor. Es decir, claro que su guajillo, si usted lo hierve, va a quedar como naranja pinche. Uh-huh. En lugar de rojo, va a ser como naranja. Y si le va metiendo otras cosas, peor. Es decir, el grado de pureza que tenemos hoy con el adobo madre, que finalmente son solo chiles secos, son solo chiles trabajados, procesados y molidos, no tiene otra cosa más. Nada más, ni verdura, nada, no tiene tomate. Pero en el momento en el que tú agregas verduras o agregas más líquido o no estás entendiendo las concentraciones, y si pones más tomate que chiles, vas a tener un adobo que Bien, tiende también aquí, que te mandé mensaje en la mañana, pero no lo has visto. Uh-huh. Para checar los documentos. Sí, de hecho. Que lo sepamos, porque o sea, primero te cuento un poco cómo pasa el asunto. Tú me vas a mandar la versión final con los iniciales. Se degradan por calor. Yo voy a revisar. Sí, pero hay azúcares que en la tranquilidad del calor hay reacciones de Maillard y caramelización. Entonces, Uh-huh. yo le voy a poner necesitamos saberlo. ¿Cuál es su relación? relación? Para que tú lo dupliques. Okay. Pero ya vas a tener tus iniciales. Y una última es si tenemos, podríamos la concentración de capsaicinoides vía deshidratación. O sea, justamente el porcentaje de pérdidas, es decir, cómo se concentran. Están allá adentro. Pues, ajá. Tengo que de capsaicina lo que se pierde es un 80%. Pero así de carotenoides también. Sí, es similar la relación. Cuando se hace ¿qué? Cuando se hacen salsas. Ah. Uh-huh. Es de 80% de capsaicina y de carotenoides. De dihidrocapsaicina se pierde el 100%. Ajá.
Aparte, la relación de la que hablábamos el otro día de cantidad de capsaicinoides con picor, que no es lo mismo, pero va íntimamente ligado. Porque a mayor pérdida de capsaicinoides, menor pungencia. Menor potencial de picor, en efecto. Exactamente. Ahí sí, claro. Aquí la proyección que hacemos del porcentaje de 50, 25 y 25 podría llegar a ser erróneo, podría llegar a ser más bien todos iguales. O sea, en términos, sí, digo, de esto estaba pensando en cuanto a los porcentajes. Dime. Ajá. Dime. Estaba pensando en cuanto a los porcentajes, hacer una relación bibliográfica, Chef, porque en todos los documentos que he leído dicen que la mayor concentración de capsaicinoides está en la placenta. Sí, claro, pero también hay una cosa importante, por la placenta, por la cantidad de materia disponible, porque es la que más hay en el chico. Ajá. Sí, si sacas venas, pues poquititos, si sacas semillas, bien. Pulpa y un montón, claro. Por materia disponible, en consecuencia hay mayor contenido. Sí, y también porque es en la placenta donde se sintetizan, donde nacen. Ahora, si separamos, en efecto estamos eliminando otras cosas. Mira, te voy a decir algo, esto es una de las cosas que más duda me ocasionaba, porque cuando le quitas las semillas, las tuestas y las calor nuevamente, degradación y luego molienda, el polvo de semilla de chiles que dice que está publicado, no pica una madre. Bueno, quiero ver con Raúl para ver hay por una qué hubo estos cambios. Madera, resinas y otras cosas, pero no pica. Tiene un contenido de capsaicina bien poquito. Mínimo. Que no es congruente con la hipótesis del 25%. Al final tendría que ser mucho más. Exactamente. Comparativo con la pulpa, justamente, que es a lo que yo lo comparo. El 50% en las venas, pues a lo mejor no necesariamente. Y es que probablemente lo que hay en las semillas no sea capsaicina, sea dihidrocapsaicina. Con lo que te reviso a ti y lo que le reviso a Héctor. Entonces ya los dos tienen su propia carpeta. No, pues vamos a tener que reescribir. Para ver en qué vamos, o si ya me mandaron esa versión y ya la revisé. Esto lo vamos a consultar el jueves. Pensar en porcentajes de contenido de capsaicina. Podríamos seguir una misma línea, en torno al discurso de que son potenciales de picor, pero es que no, porque también es que las semillas a la hora de... ¿Cómo van los pendientes? Nada. Ayer el único que me compartió su lista está en el grupo de los capsaicinoides, ¿no? Dihidrocapsaicina. Para ver, nada más, si quieres nada más dime cómo estás de pendientes. Chef, no lo escucho bien, se escucha como mucha interferencia. Pues yo escucho a tu hermana. Ok. Si es que, a ver, ¿qué es? ¿Hidrocapsaicina? ¿Qué? Dihidrocapsaicina. Hidrocapsaicina está dentro del grupo de los capsaicinoides. Ajá. ¿En potencial de picor o en pungencia es menor respecto a otro tipo de capsaicinoides? ¿A la capsaicina? Sí, es menor a la capsaicina. En primer lugar está la capsaicina y después sigue la dihidrocapsaicina. Probablemente haya dihidrocapsaicina. Esta, a la hora de someterse a calor y molerse, se degrada pues casi al 100%. Sí. Vale. Aquí lo que me interesa es, a lo mejor se podría reestructurar esos porcentajes que yo he dividido de 25, 50 y 25. Sí. Y en realidad, en términos reales, tendría que ser un 33, 33, 33. O sea, no lo sé. Voy a hacer mi planteamiento yo con respecto a su hipótesis y a la que yo tengo y lo podemos verificar. Sí, hazlo, porque en efecto lo que me vas a decir es que es otra cosa. Entonces, no necesariamente, o sea, al ponernos tan estrictos en la definición de capsaicina,
en efecto, es obvio que no es la misma. Y entonces tendríamos que descartarla a priori. Y no podría estar incluida dentro por los porcentajes de división. Pero para efectos de hablar de capsaicinoides, sí podríamos dividir. Estoy pensando en cómo explicárselo a alguien en Francia. ¿Sí me explico? Ajá. Porque si no, le vamos a Sí. dar una clase de química a todo mundo y pues no, se trata de Pues eso. no. Ajá. Vale, haz el planteamiento, me interesa discutirlo mucho. Porque eso es importante, a lo mejor podríamos tener 2 etapas. Vaya, esto es así. Llevo yo 3 años prácticamente hablando de este porcentaje hasta ahora que tenemos datos específicos y ver cómo lo vamos a expresar en términos culinarios. Pues es importante, esto es lo que no se nos debe olvidar nunca. Nuestro fin no es químico, nuestro Exacto. fin es culinario. Si bien es cierto, vamos a tener la información científica comprobable bien amarrada, también vamos a tener que decir, sí, a ver, claro, estos son un grupo de capsaicinas, se van, pues porque no es el mismo. Pero, Que no. vale, haz el Exactamente. planteamiento y lo revisamos. Sí. Sí, perfecto. Vale. Pues Bueno, de esto ya, ¿verdad? sí, ya. Bueno, la que sería la 3 más bien. Ahora. Dios mío, voy a tener que. Ahorita tengo una llamada y voy a doler la cabeza. Es que apagué el teléfono, porque estoy harto ya de estar viendo. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Ajá. Tú me pones, o sea, me pones otra. Sí, bueno, por ahí leí que cuando a uno le empieza a doler la cabeza y eso es porque en verdad el cerebro está funcionando, está Sí. haciendo su función. Sí, no, y además hay otra cosa que a mí. ¿Quién decía? Cicerón, creo que hay una frase de Cicerón que decía que más feliz fuera si hiciera. Sí, no, ya sé por qué, Raúl. La mayoría del tiempo hago lo que tengo que hacer y lo que me sobra hago lo que me gusta hacer. Entonces, si fuera al revés, en realidad otro gallo canta, ¿no? Pero pues también hay que ver un montón de cosas. Así es. Ahorita Vale, te voy a lo mando, compartir o sea, nada entonces más literal le las pongo mis gráficas. iniciales. Porque necesito. Te Ahí está. pones todo, ¿verdad? O sea, te pones No, la gráfica es el mismo documento. ¿verdad? Sí, es que lo puse para hacer la comparación, pero están abajo las gráficas. Primero viene la línea y abajo las gráficas. Déjame. Sí, sí. ¿Ah? Esto voy a compartir. Nada Vamos para revisar. Ahorita tengo una llamada que hacer, pero. Aquí está. Esto es, ¿verdad? ¿Sí la ves? Sí. Muchas gracias, Raúl. Y Sí. disculpe usted por ayer que lo... Pues es digamos, Perdóname. Ok. Fue un día un poco ya. loco y ahorita Ajá. Es lo mismo, pero expresado en gráfica. Aquí nos está mostrando la cantidad de capsaicinoides totales primero que hay, porque recordemos que la capsaicina y la dihidrocapsaicina no son los únicos que hay en el chile, ¿no? Aquí es la cantidad total. Después ya te marca la cantidad de capsaicina, ¿no? Cómo va de nada y poco a poco, después de los días de floración o maduración del chile, se va incrementando, queda en 2 picos, que podría ser entre el día 30 y 40, ¿no? Que está como en lo máximo los capsaicinoides, la producción, ¿no? La mayor pungencia y después decrece, ¿no? ¿Cuántos capsaicinoides son? ¿Quién sabe? Se han documentado que existen, no con nombres, sino que existen más de 20. Los principales, solamente que sí se les ha como investigado específicamente, capsaicina, dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina y otros 2 que no me acuerdo. Eso lo tenemos escrito en algún lado. Eso necesito que lo dejemos por escrito, por favor. Sí. Sobre todo hablar de los porcentajes entre ellos 3, porque supongo que la capsaicina ocupa un porcentaje mayoritario, ¿no? De los capsaicinoides. Así como se los fui diciendo, así es como el nivel que ocupan en grado de en tanto a los 20, ¿qué porcentaje ocupa la capsaicina? ¿El 80? ok. En el 50, totalidad. Ok. Sí, es importante esto que hagamos una gráfica de pastel. Si la podrías graficar en pastel sería importante, sobre todo para tenerlo claro de que en esos 2 o 3 máximo nos tenemos que fijar. Pero son estos 2 primeros, la capsaicina y la dihidrocapsaicina, en la que nos podríamos entretener porque justamente son los que mayor relevancia tienen.
No descartables los otros, porque aún no sabemos su función, pero decir que no es nuestro papel estar ahondando en eso. Ahora, si entre esos descubrimos que hay algo y que nos interese, pues seguramente habrá otros trabajos, pero dudo bastante que hayan cosas más profundas, ¿eh? O sea, esto ya es como No, ya no hay. No, solo lo mencionan así de, se ha reportado más de 20, ¿no? Sí, como Pero ya no. fuera, sí, que hay un abismo allá abajo, que hay animales. Exactamente. Vale. Así es. Y bueno, el de abajo es la cantidad de carotenoides, que igual, como se va viendo la progresión, igual al estado de madurez va de menos a más. Sí, ahí hay que integrar el asunto de la clorofila, integrar también, porque la clorofila está cruzada justamente, ¿no? O sea, la clorofila disminuye, los carotenoides alzan. Lo único que faltaría ver aquí sería el tema de los azúcares. Ok. También eso lo voy a graficar todo. O sea, que quede como en la de capsaicinoides. Correcto. O sea, que todas se vean, pero con capsaicinoides, carotenoides, azúcares y ya. Sí, esto es importante porque nos permite justamente evidenciar que los chiles se transforman. Exacto. Vaya, que no Que es es un dedo mágico de Dios. Exacto. que es el punto básico de la investigación, la transformación. Y eso es importante, o sea, el asunto de que le quede claro al cocinero en el mundo que es una decisión humana, insisto, propia de México, el asunto de los chiles secos. Secos. Justo es por esto que está basado el sexto sabor en el tema de los chiles secos, porque en realidad los chiles frescos son incontrolables en términos de nada. Y además la relación es como cualquier otro producto. Puede ser una papa, puede ser lo que le da realmente diferenciación cultural, culinaria, gastronómica, histórica, es la decisión que se fue tomando a lo largo de los siglos para decir, vamos a extender la maduración hasta llegar a los 70 días, no sé, y de pronto ahí ya lo seco en las planchas de calor, lo seco en petates, y luego lo ahumo, y luego lo pongo en un mole, puta madre, pues entonces tienes una DO extendidísima, ¿no? Es algún día que se les ocurrió madurar quesos en una cueva en Roquefort, y hoy ahí se descubre que hay un hongo que se llama Roquefort. ¿no? Penicillium roquefort. Y una bacteria, pero entonces al final es... ¿Me explico? O sea, es una decisión de la gente Roquefort haber hecho eso. Bueno, pues es una decisión de México, los mexicanos. El haber secado eso, el haber llevado este proceso hasta allá, de tal manera que sí corresponde estas 10 variedades en fresco a las 300 posibilidades en seco. Desde luego que sí. Pero bueno. Exactamente. Y tengo nada más de rápido un dato que le puede servir para mañana su plática que va a tener de vinos. Cuéntame. Que además, bueno, es con chiles secos, ¿no? En realidad voy a utilizar el adobo madre que tengo en un campachi y va más allá de por una cuestión. Va a ser muy light, pero dímelo. Bueno, es que los otros pigmentos carotenoides que se encuentran en los chiles secos y que están en combinación con el vino y que le dan ese tono marrón o violeta, se llaman antocianinas. Las antocianinas están líquidamente ligados, en efecto. Entonces están... Eso es por eso que Jesús 10 le hizo le brillaron los ojos, porque dices que ahí podíamos unir. Sí. Lo único es que nosotros tenemos que tener claro el asunto de los chiles secos para que a la hora de unir su batería intelectual con la nuestra, el maridaje sea natural. Es decir, sea por ahí nos vamos, ¿no? Así es. A ver, pero esto es otro mundo. Yo cuando entré a estudiar, había gente que decía que era imposible hacer maridajes con la cocina mexicana. Y que y con estas palabras, el picante mata la comida. No. Entonces le escupes en la jeta a 3000 años de historia, porque sí. Pero ese es el tema. Y esto explicado de estas rutas es un nuevo mundo, pero es que es el sexto sabor ahora migrándose hacia el mundo enológico
pero no podía ser explicado hasta allá con las mismas formas de explicación de los últimos 30 años. Entonces, necesitamos otra perspectiva. Muy bien. Vale. Así es. Bueno, Bueno, te cuento. Puta madre, me duele la cabeza. créanme que yo a veces te digo así. Me